Buenas noches compañeros, mi nombre es Juan Felipe Arias y junto con los compañeros Santiago Piedris, Luis Mario Larch y Julio Rubio presentaremos lo que es el método Jacobi en la materia análisis numérico. A continuación les mostraré el contenido del método Jacobi: método iterativo general, método de Jacobi, definición del método Jacobi, descripción del método, sucesión, algoritmo, pasos de resolución de problemas, ejercicios y conclusiones. Buenas noches compañeros, en la siguiente presentación hablaremos acerca del método de Jacobi. El método de Jacobi es un método iterativo. Estos son aquellos los cuales tratan de resolver un problema matemático como una ecuación o un sistema de ecuaciones mediante aproximaciones sucesivas a la solución, empezando desde una estimación inicial. Esta aproximación contrasta con los métodos directos que tratan de resolver el problema de una sola vez. Los métodos iterativos son útiles para resolver problemas que involucran un número grande de variables, donde los métodos directos tendrían un coste prohibitivo incluso con la potencia del mejor computador disponible. Las ventajas de estos métodos es que se pueden utilizar cuando no se conoce un método para obtener la solución en forma exacta. También se utilizan cuando el método para determinar la solución exacta requiere mucho tiempo del cálculo, cuando una respuesta aproximada es adecuada y cuando el número de iteraciones es relativamente reducido. El método iterativo general cuenta con los siguientes pasos. El primer paso es iniciar con una solución aproximada, también llamada semilla. El segundo paso es ejecuta una serie de cálculos para obtener o construir una mejor aproximación, partiendo de la aproximación semilla. La fórmula que permite construir la aproximación usando otra se conoce como ecuación de recurrencia. El tercer paso es repetir el paso anterior pero usando como semilla la aproximación obtenida, y así sucesivamente. Método Jacobi. A continuación les mostraremos lo que es la definición y la descripción. Buenas tardes compañeros, les habla Luis Mario Larch Salas y yo voy a tocar teóricamente lo que es el método de Jacobi. En este caso comencemos por la definición, la cual es que es un método interactivo usado para resolver sistemas de ecuaciones lineales del tipo. El algoritmo toma su nombre del matemático alemán Carl Gustav Jacob Jacobi. El método Jacobi consiste en usar fórmulas como iteración del punto fijo. La base del método consiste en construir una sucesión convergente definida iterativamente. El límite de esta sucesión es precisamente la solución del sistema. A efectos prácticos, si el algoritmo se detiene después de un número finito de pasos, se llega a una aproximación al valor de x de la solución del sistema. Ahora toquemos una descripción que nos permite ver de manera teórica y con algunas fórmulas de qué se trata. Comencemos diciendo que es un método iterativo con el cual se resuelve en el sistema lineal a x igual a b. Comienza con una aproximación inicial x0 a la solución x y genera una sucesión de vectores xk que converge a x. Los métodos iterativos traen consigo un proceso que convierte el sistema ax igual a b en otro equivalente de la forma x igual a tx más c para alguna matriz fija t y un vector c. Luego de seleccionar el vector inicial x0, la sucesión de los vectores de la solución aproximada se genera calculando xk igual a txk menos 1 más c, para cada k igual a 1, a 2 o a 3 sucesivamente. El método se escribe en la forma xk igual a txk menos 1 más c, separando a en sus partes diagonal d y fuera de la diagonal. Sea d la matriz diagonal cuya diagonal es la misma que a. Sea menos L la parte estrictamente triangular inferior de la parte A y sea menos U la parte estrictamente triangular superior de A. Con esta notación A igual a de menos L menos U, entonces transformamos la ecuación AX igual a B o D menos L menos U X igual a B en D X igual a L más U X más B Y. Si D menos U existe, es decir, si AI y es distinto de 0, para cada I entonces
X será igual a D menos 1 por L más U, X más D menos 1B. Esto da origen a la forma matricial del método iterativo de Jacobi. X, K será igual a D menos U menos 1, L más U, X, K menos 1 más D1, B. K será igual a 1, 2 sucesivamente. Al introducir la notación TJ igual a D menos 1, L más U y C, esta técnica tiene la forma XK igual a TXK menos 1 más C. Quizás esto haya sido bastante difícil de entender, pero más adelante, junto a los pasos para la resolución y algún ejercicio práctico, podremos entenderlo de mejor manera. También cabe aclarar que si A es estrictamente diagonal dominante, entonces cualquier elección de la aproximación inicial, el método de Jacobi de una sucesión que converge a la solución únicamente de AX igual a B. Es decir, el método de Jacobi siempre converge si la matriz A es estrictamente diagonal dominante y puede converger incluso si esta condición no se satisface. Para verificar la convergencia del método se calcula el radio espectral. P de menos 1R debe ser menor que 1. Si es la condición necesaria y suficiente para la convergencia, siendo R igual a L más U, no es necesario que los elementos de la diagonal de la matriz sean mayores en magnitud que los otros elementos. La matriz es diagonalmente dominante, pero en el caso de serlo, la matriz converge. Buenas compañeros, mi nombre es Julio Rubio y a continuación hablaremos sobre el tema de sucesión. Bueno, la sucesión se construye descomponiendo la matriz del sistema A en la forma siguiente. A es igual a D más L más U, donde D es una matriz diagonal, L matriz triangular inferior y U es una matriz triangular superior. Partiendo de A sub X es igual a B, podemos reescribir dicha ecuación como D sub X entre L más U, X es igual a B. Luego, X es igual a D a la menos 1, todo eso entre B menos la operación de L más U por X. Luego vemos que si A y I es diferente de 0 para cada I, por la iterativa, la definición del método Jacobi puede ser expresado de la forma siguiente, que veremos en pantalla. X a la K más 1 va a ser igual a D a la menos 1 más la misma operación del sistema anterior, donde K es el contador de iteración. Eso nos da que finalmente vamos a obtener a X sub I elevado a la K más 1 igual a 1 sobre A sub I entre B sub I menos pues toda esta sumatoria que está aquí y el proceso de las iteraciones. Bueno, algoritmo. Básicamente, una función Jacobi que está dada A por X a la 0, donde X a la 0 es una aproximación inicial a la solución. Y vemos unas líneas de algoritmos que son para K, que va hasta 1, hasta convergencia ser, para I, que va hasta 1, hasta N a ser 0, que va hasta 0. Para J, que va hasta 1, hasta ser N. Si J es igual a I, entonces ejecutamos o realizamos el respectivo reemplazo en esta fórmula para dar a la siguiente fórmula. Pasos de resolución. Bueno, el método Jacobi es un método iterativo que toma un vector inicial para hallar aproximaciones nuevas en cada iteración que realiza. Y estas aproximaciones son usadas en la siguiente. Pasos a seguir. Organiza el sistema de ecuaciones en forma matricial. Esto es indispensable. Luego, se elige un vector para darle valores iniciales a las incógnitas de las ecuaciones. Este vector será la primera aproximación para el método. El método básicamente comienza a hacer ciclos, cambiando la aproximación del vector solución hasta que se cumpla alguno de los criterios de parada, es decir, alguna de las variables bandera que pongamos. Para iniciar los métodos iterativos,
La matriz debe cumplir ciertos parámetros para poder entrar a esos ciclos, evidentemente, porque si no cumplimos las condiciones. La matriz debe partir en tres, una con la diagonal D, que ya mencionamos, otra con los términos por debajo de la diagonal con signos contrarios L y otra con los términos por encima de la diagonal con signos contrarios, que es U. Que si recordamos, D es diagonal, L es la triangular inferior y U es la triangular superior. La iniciación de las iteraciones se hace de la siguiente manera. Una vez estando en el sistema expresado de esta manera, en la que estamos viendo en pantalla, se inician las iteraciones para encontrar las aproximaciones a la solución. Con un vector inicial x1 igual a 0, x2 igual a 0 y x3 igual a 0, resolver por el método de Jacobi el siguiente sistema de ecuaciones, donde es x1 más 2x2 más x3 es igual a 22, y en la segunda parte tenemos menos x1 más 8x2 más 2x3 igual a 30. Más abajo tenemos x1 menos x2 más 6x3 igual a 23. Para poder darle una solución a este ejercicio, tenemos que tener en cuenta lo primero, que debemos despejar la variable x de cada una de las ecuaciones, como vemos aquí a continuación, en donde x1 es igual a 22 menos 2x2 menos x3 entre 6. Más abajo tenemos x2 es igual a 30 más x1 menos 2x3 entre 8. Más abajo tenemos también que x3 es igual a 23 menos x1 más x2 entre 6. Eso es lo que nos queda en el despeje. Para un vector inicial 0, 0, 0, hay que hallar los valores de x1, x2 y x3, en donde vamos a reemplazar dentro de cada ecuación que despejamos el valor donde está ubicado x, en donde colocaremos el valor 0. Teniendo para nuestra primera iteración los siguientes valores, donde x1 es igual a 3,66, x2 es igual a 3,75 y x3 es igual a 3,83. Reemplazamos en las ecuaciones despejadas inicialmente los valores obtenidos anteriormente e iteramos hasta que el error absoluto sea menor al 1%. Como podemos ver en la siguiente tabla, observamos que en la iteración 6 se alcanza la convergencia. Bueno, vamos ahora a resolver un ejemplo con el método de Jacobi, el cual resolverá el siguiente sistema de ecuaciones lineales con un margen de error admisible del 0,001. Bueno, entonces acá tenemos un sistema de ecuaciones lineales de 3×3 y vamos a hallar los valores a través del método de Jacobi. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar si la diagonal principal es estrictamente dominante. Para determinarlo, pues tenemos que sacar el valor absoluto de cada diagonal y ver cuál de los números es mayor en cada columna. Entonces, si nos situamos en la primera columna, es fácil darnos cuenta que el número mayor de x1 es 25 con valor absoluto. En la segunda fila vendría siendo 7.3 y en la tercera fila el 8.2. Entonces estas filas tenemos que colocarlas de tal manera de que la diagonal obtengamos la matriz diagonal estrictamente dominante. Acá, como podemos observar, esta fila la colocamos acá, la siguiente fila que colocamos es esta, porque el mayor es 7.3, y la tercera está acá, la primera. Ahora con esta diagonal estrictamente dominante podemos continuar con el método de Jacobi. Como primer paso debemos tomar cada ecuación y despejar. En este caso despejamos x1 de la primera ecuación, x2 y x3.
El segundo paso es darle valores a estas x. Entonces a x1, a x2 y a x3 le dimos un valor de 0. ¿Para qué? Para empezar con las iteraciones. La primera iteración vamos a reemplazar el valor en x1 de x2 y x3. Aquí, como vemos a continuación, reemplazamos el valor de x2 0 y de x3, que también vendría siendo 0, y nos da un resultado de 0.8080. Igualmente con los valores de x2 y x3 también reemplazamos los mismos valores, el x1 que es 0, el x3 que es 0, el x1 que es 0 y el x2 que es 0, y nos dan estos resultados. Ok, ahora continuamos a la segunda iteración. Para la segunda iteración tenemos estos valores que obtuvimos anteriormente. Ahora vamos a seguir iterando con estos mismos valores anteriores sin modificar. Es decir, ahora en la iteración 1 vamos a colocar los valores de x2 y x3. Y aunque ahora se modifique el x1, vamos a seguir utilizando el que obtuvimos anteriormente. Como vemos acá en el x2, el x1 sigue siendo el que obtuvimos anteriormente. Y así también en el x3, el x1 el que tuvimos anterior y el x2 el que tuvimos anteriormente. Ahora vamos a hacer la prueba de error. Como vemos acá, como ya tenemos unos valores anteriores y unos valores nuevos, podemos ver el error, el margen de error. Entonces, para x1, 0.8080 sobre 0.9837 nos da un margen de error de 0.1786, lo cual nos dice que está muy lejos del error admitido, que es de 0.001, igual que el resto de valores para el error de x sub 2, el error de x sub 3. Entonces tenemos que seguir iterando hasta llegar a un valor, al valor mínimo que admitido, que es 0.001. Ok, en la tercera iteración otra vez tomamos los valores anteriores dados y con esos valores son los que vamos a reemplazar en las ecuaciones. x1 ahora va a tener los valores nuevos de x2 y x3. x2 también va a tener los valores nuevos de x1 y x3. Y x3 va a ser reemplazable también con los valores de x1 y x2 anteriores. Nos da unos nuevos valores. Y otra vez tenemos que hacer la prueba del error. Como vemos, los resultados nos indican que todavía estamos muy por encima del margen de error admitido. Entonces, esto nos indica que tenemos que seguir iterando. Ok, en la cuarta iteración repetimos el proceso anterior. Conocemos ya los valores anteriores y con esto vamos a descubrir nuevos valores para posteriormente probar el margen de error. Y como vemos, nos vamos acercando un poco al margen de error admitido, que ahora tenemos 0.0032, 0.0021 y 0.0030. Vamos acercando al 0.001. Esto nos indica que tenemos que realizar otra iteración. En la quinta iteración colocamos ahora vamos a tomar los valores que nos dieron anteriormente y vamos a conseguir otros nuevos valores. Al realizar la prueba de error nos damos cuenta de que ya bajamos, estamos por debajo del error admitido, del error mínimo admitido, porque como vemos acá, ya en el error de x1 de la primera ecuación tenemos 0.0004, en la segunda 0.005 y en la tercera ecuación 0.00004. Entonces esto quiere decir de que estamos por debajo del error mínimo admitido y ya hemos conseguido los valores que se nos pidió para este ejemplo. Ahora, ventajas y desventajas de esto. Bueno, ventaja es que si la matriz de coeficiente original del sistema es diagonalmente dominante, el método converge. Y si el radio espectral de la matriz original es menor a 1, el método converge. Las desventajas de esto es que el método no siempre converge y el radio espectral de la matriz puede ser muy extenso. En ciertas ocasiones, al aplicar Jacobi, la matriz no es diagonalmente dominante y por tanto no existirá garantía de convergencia. Sin embargo, en algunos casos será posible reordenar las incógnitas de otra manera, de forma que la nueva matriz de coeficiente sea diagonalmente dominante.
Esto se puede detectar revisando todos los posibles ordenamientos de las incógnitas y evaluar las matrices resultantes. Sin embargo, esto conlleva un número de pruebas ya que el número posible de ordenamientos en n variables es n-1, de modo que es conveniente realizarlo solo cuando n es reducido.